En 1968, en la industrial ciudad de Monterrey, Nuevo León, el aire no se sentía igual que en el resto de México. No olía a tierra mojada ni a pino. Olía a trabajo, a metal fundido y al humo gris que coronaba la fundidora. En ese mundo de chimeneas y progreso de acero, Patricia González Valdés, una mujer de 39 años, intentaba reconstruir un mundo que se le había hecho cenizas. Con 5 hijos pequeños colgando de su vestido y de su entereza, Patricia había comprado una pequeña casa en la colonia Acero. La vendían por una miseria, casi regalada. Era una casa de muros agrietados y silencio viejo, ubicada en una calle que el progreso parecía haber olvidado. La compró con los últimos centavos de la liquidación de su esposo, un dinero que le quemaba las manos. Lo que Patricia no sabía, no podía saber, era que esa casa no estaba vacía. Guardaba entre sus ladrillos un secreto que el poder de Monterrey había ocultado con cemento y sangre durante 30 años. La historia de 90 hombres, 90 líderes sindicales, borrados de la tierra justo antes de una elección que pudo haberlo cambiado todo. Sus hijos eran el ancla que la mantenía en pie. El mayor, Mateo, tenía 14 años. Había heredado la mirada seria y los hombros anchos de su padre, Miguel. Desde el accidente, Mateo había dejado de ser un niño. Hablaba poco, pero sus manos, ya con callos incipientes por cargar bultos en el mercado para ayudar, no dejaban de moverse. Reparando una silla, ajustando un grifo, intentando ser el hombre que la casa había perdido. Odiaba la nueva casa, odiaba la lástima en los ojos de los vecinos, y odiaba en silencio al mundo por haberse llevado a su padre. Miguel le estaba enseñando a soldar. Le había prometido un soplete propio. Ahora, el chico solo miraba el fuego de la estufa con una rabia sorda. Clara, de 11 años, era todo lo contrario. Era la calma en medio del caos. Delgada, con el cabello negro y lacio siempre recogido en 2 trenzas, era la observadora. Tenía los ojos de Patricia, grandes y profundos, y el alma artística de Miguel. Su padre la llamaba mi niña de los colores. Antes de morir, le había regalado una caja de acuarelas que ahora guardaba como un tesoro. Clara no hablaba de su dolor. Lo pintaba. Dibujaba en pedazos de papel de estraza. Su padre sonriendo, su padre cargando a Luis, la familia completa en un domingo que ya nunca volvería. Y ayudaba a su madre, vistiendo a los más pequeños, en un silencio que a Patricia le dolía más que cualquier llanto. Santiago, de 9 años, era el ruido y la herida abierta. Un torbellino de pecas y rodillas raspadas que aún no entendía la permanencia de la muerte. ¿Papá va a venir para mi cumpleaños?, preguntaba. ¿Por qué tenemos que vivir en esta casa fea? Papá nos habría comprado una mejor. Cada pregunta era una daga para Patricia. Santi era el que más se parecía a Miguel en carácter. Terco, explosivo y con un corazón enorme. Era el que más necesitaba la guía de un padre, y ahora, en su confusión, se portaba mal en la escuela, buscando un castigo que le diera sentido a la rabia que sentía. Luego venía Sofía, de 6 años. Sofía vivía pegada a las faldas de Patricia. Desde el funeral, había vuelto a mojar la cama y se chupaba el dedo, algo que ya había dejado atrás. La nueva casa le daba miedo. Decía que crujía por las noches. Era una niña pálida, de ojos asustados, que solo sonreía cuando Mateo le leía un cuento o cuando Clara le dibujaba un sol. Extrañaba su antigua recámara, sus vecinas, y más que nada, extrañaba que su padre la levantara en vilo y la llamara mi princesa de la fundidora. Y finalmente Luis, el más pequeño, de 4 años. Apenas recordaría a su padre. Era un bebé robusto y risueño que ahora se había vuelto callado. A veces, se paraba junto a la puerta a la hora en que Miguel solía volver del trabajo, esperando escuchar las botas pesadas en la banqueta. Patricia tenía que cargarlo, mecerlo y cantarle la misma canción de cuna que Miguel le cantaba, con la voz rota, hasta que el niño se dormía llorando bajito por un hombre que ya era solo un fantasma tibio en la memoria. El único objeto de valor que Patricia había rescatado de su vida anterior, aparte de sus hijos, era la brújula de Miguel.
Una brújula de latón barata, pesada, con el cristal rayado. Miguel la había llevado en el bolsillo de su overol todos los días durante 20 años. «Para nunca perder el norte, Patty», le decía, guiñándole un ojo. «Un hombre siempre debe saber dónde está su norte». Ahora, esa brújula descansaba en la repisa de la cocina de la nueva casa, fría al tacto, con la aguja apuntando tercamente hacia un futuro que Patricia no sabía cómo navegar. Los domingos solían oler a carnitas y a cumbia. Patricia cerraba los ojos y podía transportarse. El ruido del mercado Juárez, el sol pegando en las lonas de colores. Podía escuchar la risa escandalosa de Miguel, una risa que hacía que la gente volteara a verlos. Él cargaba a Santi sobre los hombros y con la otra mano sostenía un cucurucho de chicharrones que repartía entre todos. El sabor de la salsa de aguacate, el picor del chile, el tacto de su mano áspera, llena de grasa y de vida, buscando la de ella. «¿Qué vas a querer, mi reina?», le gritaba por encima del ruido de la música. «Pide lo que sea, que hoy tu rey te cumple todo». Otras veces el recuerdo era el olor de la fábrica. Un olor penetrante a grasa, a metal caliente y a sudor. Miguel llegaba tarde, cubierto de un hollín fino que marcaba las arrugas alrededor de sus ojos. Sus botas de trabajo, esas botas pesadas que Luisito intentaba ponerse, dejaban huellas de mugre en el piso recién trapeado, y a Patricia no le importaba. Él la levantaba en vilo, con todo y sus 39 años, y le daba un beso que sabía a trabajo duro, a cigarro y a café amargo. «Hicimos 200 toneladas hoy, vieja. 200. Y mañana vamos a pelear por la prima que nos deben». Su casa antigua siempre estaba llena de gente, de humo de cigarro y del aroma del café de olla que Patricia preparaba en litros. Eran las reuniones del sindicato. Hombres de overol, con las manos negras, discutiendo en voz baja pero apasionada. Hablaban de derechos, de seguridad, de salarios justos. Y en el centro de todo, Miguel. Su voz, siempre la más fuerte, la más clara. Usaba su brújula de latón como pisapapeles sobre los documentos, golpeándola suavemente con el dedo para marcar un punto. «Tenemos que saber a dónde vamos, compañeros. Si no tenemos un norte fijo, nos van a comer vivos. No podemos cometer los errores del pasado». El pasado. Miguel se había obsesionado con el pasado en los últimos meses, con una historia que los más viejos de la fundidora contaban en susurros, la de 1938, la de una elección sindical, una huelga masiva y 90 líderes que desaparecieron. «Dicen que se pelearon entre ellos, Patty», le dijo Miguel una noche, semanas antes de morir, mientras miraba la aguja de su brújula temblar bajo la luz de la cocina. «Que se robaron el dinero y se fueron. Pero yo no lo creo. 90 hombres. 90 familias. No se esfuman así. Algo les hicieron. Y creo que el mismo perro que los mordió sigue aquí. Con el mismo collar, pero más gordo, más». «No le rasques, Miguel, por favor», le rogó ella. «Tenemos 5 hijos. Deja a los muertos en paz». «Es que no están en paz, Patty. Por eso nosotros tampoco. Si no entendemos lo que pasó, nos lo van a volver a hacer». 2 semanas después, Miguel estaba muerto. La versión oficial fue un accidente. Una grúa de varias toneladas había fallado. Un gancho se soltó. Una viga de acero cayó. Muerte instantánea. «Una tragedia», dijo el gerente de la fábrica, un hombre pálido de traje gris que no la miró a los ojos en el funeral. Pero la versión oficial tenía grietas. Chuy, el mejor amigo de Miguel, el compadre que había cargado a Mateo en su bautizo, la había tomado del brazo en el velorio, temblando, con los ojos inyectados en sangre por el alcohol y el miedo. «No fue un accidente, Patty», le susurró al oído, mientras el olor a copal llenaba la sala. «Esa grúa estaba perfecta. La revisé yo mismo en la mañana. Lo estaban esperando». Miguel había estado discutiendo con los abogados de la empresa todo el día. Con el mero, ese Garza Luna. Le dijeron que dejara de hacer preguntas sobre el 38. Lo oí yo mismo. Lo amenazaron, Patty. Lo mataron.
Chui se fue de Monterrey al día siguiente. No le dijo a dónde, solo desapareció. Y luego estaba la brújula. La encontraron en su casillero, junto a su lonchera intacta. Miguel nunca, jamás, iba al piso de trabajo sin su brújula en el bolsillo. Era su amuleto. Que la hubiera dejado en el casillero significaba que algo estaba mal. Que él sabía que ese no era un día normal. Que tal vez lo habían llamado a una oficina, lejos de la grúa, lejos de cualquier accidente. Después del entierro, vino el trilema, las 3 opciones imposibles que le presentó la vida. La primera opción llegó en un sobre grueso, entregado por un mensajero de parte del licenciado Octavio Garza Luna, abogado patronal. Adentro había un cheque por una cantidad de dinero que Patricia jamás había visto junta. 50,000 pesos. Una compensación voluntaria de la empresa por su trágica pérdida. No tenía que firmar nada, solo cobrarlo. Los pros eran evidentes. Seguridad para sus hijos. Podía comprar una casa decente, no tendrían hambre. El contra era un sabor a hiel en la garganta. Era el precio de la vida de Miguel. Era dinero manchado de sangre. La segunda opción era el silencio. Quedarse callada, aceptar la pobreza. Buscar trabajo lavando ropa ajena o limpiando oficinas. Los pros, nadie la molestaría. Estaría a salvo. Los contras, viviría con la culpa, con la injusticia royéndole el alma, y sus hijos crecerían en la miseria, sabiendo que la vida de su padre no había valido nada. La tercera opción era la que le pedía el corazón. Investigar. Hacer las preguntas que mataron a Miguel. Buscar justicia. El pro, la verdad. Honrar su memoria. El contra, un peligro mortal. Si habían matado a un hombre fuerte y conectado como Miguel, ¿qué no le harían a una viuda sola con 5 hijos? Patricia no eligió. El dinero del sobre seguía en la mesa, intacto. El miedo la paralizó. Pero el dueño del departamento que rentaban no esperó. Les dio 2 semanas para desalojar. Sin el sueldo de Miguel, estaban en la calle. Fue entonces cuando encontró el anuncio en el periódico. Casa en Colonia Acero. 3 recámaras. 5,000 pesos. Trato directo. Urge. Era una 10ª parte del dinero del sobre. Cobró el cheque. Compró la casa. Sintió que traicionaba a Miguel, pero sus hijos necesitaban un techo. Y así fue como terminaron en la calle Obreros, número 42. La casa que, sin saberlo, había pertenecido 30 años atrás a Arturo Benavides, el líder principal de los 90 desaparecidos. La casa era un desastre. La humedad había hinchado las paredes del closet del cuarto trasero, el que ahora compartían Mateo y Santiago. El yeso se estaba cayendo a pedazos. «Voy a tener que tumbarlo, mamá», dijo Mateo, golpeando la pared con el puño. Sonaba hueco. «Con cuidado, mijo, no vayas a tirar toda la pared». Mateo tomó un martillo y un cincel viejos que habían sido de su padre. Al primer golpe no solo cayó el yeso, sino un pedazo de tabique suelto. Detrás no había más ladrillos. Había un espacio oscuro, un hueco. «¡Mamá, ven! ¡Hay algo aquí!», gritó Mateo. Patricia se acercó, con el corazón latiéndole deprisa. Metieron una lámpara. Adentro, sobre una repisa improvisada, descansaba una caja de hojalata, de las que se usaban para galletas, envuelta en varias capas de hule grueso y encerado. Estaba cubierta de polvo y telarañas. Con manos temblorosas, la sacaron. No era pesada. Mateo batalló para abrir la tapa oxidada. Adentro, papeles. Muchos papeles amarillentos, perfectamente ordenados. Patricia tomó el primer fajo. En la parte superior, escrito con una caligrafía elegante, decía: Unión de Acereros y Fundidores de Monterrey, Comité de Huelga, 1938. Abrió la carpeta. La primera página era una lista. Delegados autorizados para la elección, 4 de mayo de 1938. Y allí estaban. Nombres. 90 nombres. El primero de la lista era Arturo Benavides, secretario general. El último era Javier Ríos, vocal. Debajo de eso había copias de actas de reuniones, discusiones sobre demandas salariales, sobre seguridad. Y luego, una carta. Era papel oficial, con membrete. Garza Luna y Asociados, Asesoría Legal Corporativa.
Patricia sintió que el aire le faltaba. Era una carta dirigida a los dueños de la fundidora, fechada en abril de 1938. El lenguaje era frío, legal. Hablaba de la inminente e ilegal huelga y de la necesidad de neutralizar al comité. La frase que hizo que la sangre de Patricia se helara estaba al final del segundo párrafo. Se recomienda la remoción inmediata de los 90 elementos listados como problemáticos para asegurar la continuidad de las operaciones. Adjuntamos plan de acción. 90 elementos. 90 nombres. ¿El mismo abogado? ¿Era posible? ¿Era el mismo Octavio Garza Luna? Un joven abogado en 1938 y ahora... «Mamá, ¿qué es esto?», preguntó Mateo viendo la palidez de su madre. Patricia no podía hablar. Siguió hurgando en la caja. ¿Por qué estaban estos papeles aquí? ¿Quién los escondió? ¿Benavides, antes de que se lo llevaran? ¿Por qué no los destruyeron? Entonces, debajo de la última carpeta de 1938, vio un sobre más nuevo. Un sobre blanco, doblado por la mitad. No estaba amarillento. Era reciente. Reconoció la letra al instante. Era la letra fuerte y clara de Miguel. Su corazón se detuvo. Lo abrió. Era una sola hoja de cuaderno, arrancada. «Patty», empezaba. «Patty, mi amor, si estás leyendo esto es que pasó lo peor. Y no fue un accidente. Tenías razón. No debí rascarle. Pero lo encontré. Encontré la casa de Benavides. Los rumores eran ciertos. Él guardó las pruebas. Estuve viniendo aquí por las noches. Saqué los papeles. Iba a moverlos a un lugar seguro, pero no me dieron tiempo. Garza Luna es el mismo perro. Él mató a los 90 en el 38, o mandó que los mataran. Y ahora me mató a mí porque descubrí que esta casa, esta maldita casa, era la clave. No dejes que gane, vieja. Por el amor de Dios, cuida a mis hijos. Envié una copia de la lista de los 90 a un periodista en la Ciudad de México. Se llama Ramón Juárez, del periódico Excelsior. No sé si le llegó. No confíes en nadie de aquí. En nadie. Te amo. Dile a Mateo que estoy orgulloso de él. Dile a Clarita que siga pintando soles. Miguel. Patricia se derrumbó. El grito que salió de su garganta fue un sonido animal, un desgarro. Abrazó el papel contra su pecho. El olor de su esposo, a lápiz y metal, aún impregnado en la hoja. Mateo la abrazó, asustado, leyendo la carta por encima de su hombro. Sus ojos de niño endureciéndose hasta volverse de acero. No había sido un accidente. Había sido un asesinato. Y la pista había estado todo el tiempo en el nombre del hombre que le había dado el dinero por la muerte de su esposo. Licenciado Octavio Garza Luna. Pasaron horas. Mateo hizo que sus hermanos se fueran a la calle a jugar. Clara se quedó en un rincón, pintando furiosamente la cara de un hombre con ojos de serpiente. Patricia se recompuso. El llanto dio paso a una furia fría. Necesitaba saber más. Necesitaba un testigo. Dejó a Mateo a cargo y cruzó la calle. La casa de enfrente era igual de vieja, pero mejor cuidada. Una anciana de rebozo y cabello blanco como el algodón regaba unas macetas de geranios. Era doña Elvira, la vecina que le había dado la bienvenida con un jarrito de atole. «Doña Elvira, buenas tardes», dijo Patricia, tratando de que no le temblara la voz. «Disculpe la molestia. Quería preguntarle algo sobre mi casa, la de enfrente». Elvira la miró por encima de sus lentes. «¿La casa de Arturito? ¿Qué pasa con ella, mija? ¿Ya te asustaron?» «¿Asustarme? No. ¿Quién es Arturito?» La anciana suspiró, dejando la regadera en el suelo. Arturo Benavides. El hombre que vivía ahí. Un buen hombre. El mejor de todos. Líder de los trabajadores. Quería cosas buenas para todos. Pero era muy valiente. Y aquí, en Monterrey, ser valiente es peligroso. «¿Qué le pasó?», preguntó Patricia, el corazón en un puño. «Lo que les pasó a todos», dijo Elvira, bajando la voz, aunque estaban solas en la calle. «Fue en el 38. Yo era una jovencita, pero lo recuerdo como si fuera ayer. La llamamos la noche triste del acero. Era una semana antes de la elección del sindicato, y Arturo iba a ganar. Iba a sacar a los vendidos». Se persignó. Llegaron en la noche. No eran policías, no eran soldados. ¿O sí?
pero sin insignias. Camiones grandes de esos del ejército. Y hombres de traje oscuro con sombreros. Cerraron la calle. Oímos golpes, gritos. De esta misma calle se llevaron a Arturo y a sus 2 hermanos, que también vivían aquí cerca. Y como ellos, a otros 87 por toda la ciudad. En una noche. «Dios mío, ¿y nadie hizo nada?», susurró Patricia. «¿Hacer qué, mija?». Teníamos miedo. Al día siguiente, el periódico dijo que se habían fugado con el dinero de la caja de ahorros del sindicato. Que eran unos ladrones, unos comunistas. Mentiras. Todo era mentira. Vimos al joven abogado de la fábrica, ese Garza Luna, un muchacho soberbio con el pelo engomado, paseándose en su carro nuevo una semana después, brindando con el gerente en la cantina. Se rieron. Se rieron mientras 200 mujeres se quedaban viudas y sin nada. Como tú ahora, mija. La sangre abandonó el rostro de Patricia. Ya no tenía solo la evidencia física de la caja. No solo tenía la confesión póstuma de su esposo. Ahora tenía un testigo vivo. Esa noche, Patricia no durmió. Con la brújula de Miguel en una mano y la carta en la otra, tomó una decisión. No podía usar el teléfono de la vecina. Era demasiado arriesgado. Al día siguiente, tomó un camión al centro de la ciudad. Usó un teléfono público en la oficina de correos. Le pidió a la operadora de larga distancia que la comunicara con el periódico Excelsior en la Ciudad de México. «Quiero hablar con el reportero Ramón Juárez», dijo, la voz temblorosa. «Un momento», dijo la operadora. Patricia esperó, el corazón golpeándole las costillas. Vio un coche oscuro, un Ford Galaxy negro, estacionado al otro lado de la calle. Le pareció verlo por el rabillo del ojo en la mañana, cerca de su casa. «Paranoia», se dijo. «Lo siento, señorita», volvió la operadora. «No trabaja ningún Ramón Juárez aquí, ni en los últimos 5 años». Patricia colgó, helada. ¿Miguel se había equivocado de nombre? ¿O el periodista también había desaparecido? Volvió a casa al anochecer. La calle estaba silenciosa. Mateo la esperaba en la puerta, pálido. «Mamá, vino un hombre», dijo en voz baja. «Un hombre de traje. Dijo que era de la compañía de seguros por lo de papá». «¿Qué quería?». Preguntó si estabas bien, si necesitábamos algo. Preguntó si no habíamos encontrado cosas raras en la casa. Dijo que a veces es malo remover el pasado, que es malo para la salud. Mateo señaló la mesa de la cocina. Sobre ella había un sobre grueso, de papel manila. «Dejó esto. Dijo que era un bono de la compañía por los servicios de papá». Patricia lo abrió. Estaba lleno de billetes, 50.000 pesos más. Era un soborno. O una advertencia. O ambas. Sabían que había encontrado la caja. Sabían que estaba investigando. Patricia tomó el sobre y el que ya tenía. Al día siguiente, caminó hasta la iglesia y metió ambos sobres en la caja de limosnas. El sacerdote la miró asombrado, pero ella no dijo nada. La respuesta fue inmediata. 2 días después, Mateo volvía de la secundaria. Los mismos 2 hombres del Ford Galaxy negro lo siguieron. No rápido, sino despacio, a la misma velocidad que sus pasos. Mateo empezó a correr, y el coche aceleró, manteniéndose a su lado. No le dijeron nada. No lo tocaron. Solo lo acompañaron, con las ventanillas subidas, hasta la puerta de su casa. Se estacionaron enfrente y se quedaron allí 1 hora. Mateo entró a la casa temblando, incapaz de hablar. Y esa misma tarde, el nieto de doña Elvira llegó corriendo, llorando. Doña Pati, mi abuelita, se cayó de las escaleras del frente. Dice que alguien la empujó, se rompió la cadera». Una ambulancia se llevó a la anciana. Desde el hospital, una enfermera le pasó un recado a Patricia, escrito con letra temblorosa en una servilleta. «Me dijeron que me callara, que sabían que había hablado contigo. Cuídate, mija, quema esos papeles». Patricia se encerró en el baño y vomitó. La amenaza era real. Habían lastimado a una anciana inocente. Estaban aterrando a su hijo. Volvió a la caja de hojalata. La brújula de Miguel estaba sobre la mesa. La tomó y sintió que sus manos temblaban tanto que la aguja giraba sin control. Se obligó a calmarse. Miró los papeles de 1938 de nuevo, buscando algo, cualquier cosa que Miguel hubiera pasado por alto. Y lo encontró.
No eran solo las firmas de Garza Luna y los dueños de la fábrica. En el plan de acción que recomendaba la remoción, había sellos oficiales. Uno del jefe de policía de Monterrey, de 1938. Otro de un juez del registro civil, autorizando las actas de defunción por riña pandilleril. Y al final, engrapada, una breve nota de agradecimiento del gobernador del estado de ese entonces, felicitando a la fábrica por su rápida resolución del conflicto laboral. No era solo Garza Luna. No era solo la fábrica. Había sido el sistema entero. La policía, los tribunales, el gobierno del estado. Todos cómplices. Patricia sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. Se sentó en la cocina y miró los apellidos. El del jefe de policía. Era el mismo apellido del actual jefe de policía de Monterrey. El del juez. Su hijo era ahora uno de los magistrados más poderosos del estado. El sistema no había cambiado. Había heredado sus crímenes y sus secretos. No podía ir a la policía. No podía ir a los tribunales. No había nadie en Monterrey en quien confiar. Estaba sola. Ella y sus 5 hijos contra el fantasma de 90 hombres muertos y el poder de un sistema construido sobre sus tumbas. Patricia se quedó inmóvil, mirando la pared del closet donde habían estado los papeles. La amenaza a doña Elvira, el terror en los ojos de Mateo, la nota de su esposo muerto. Todo giraba en su cabeza como una tormenta. Sabían dónde vivía. Sabían lo que había encontrado. Y le habían demostrado que no tenían reparo en lastimar a quien fuera, a una anciana, a un niño. Esa noche, cuando la luna era apenas una uña pálida sobre las chimeneas de la fundidora, Patricia sintió el verdadero sabor del miedo. Era un sabor a óxido, a bilis. Acostó a sus hijos y se sentó en la cocina, con la brújula de latón de Miguel en la mano. El metal estaba frío. La aguja temblaba bajo la luz débil del foco. «¿Qué hago, Miguel?», susurró al vacío. «¿Vale la pena? Están aterrando a nuestros hijos. Lastimaron a una anciana. ¿Debo parar?». Clara, que no estaba dormida, se acercó descalza. Sus ojos oscuros, tan parecidos a los de su madre, estaban serios. «Mi maestra dice que los monstruos no existen», dijo la niña de 11 años, su voz apenas un murmullo. «Dice que solo son hombres malos». «¿Ese hombre que te da dinero es un hombre malo, mami?». Patricia la abrazó, atrayéndola contra su pecho. «Sí, mi amor. Es un hombre muy malo. Entonces no puedes dejar que gane», dijo Clara, con una lógica infantil y demoledora. Papá no hubiera dejado que ganara. Mateo apareció en el umbral, su pijama de franela gastada pareciéndole de pronto demasiado pequeña para sus hombros anchos. «Clara tiene razón. No podemos parar. No después de lo que le hicieron a doña Elvira. No después de lo de papá. Yo no tengo miedo», mentía. Patricia podía ver el temblor en sus nudillos. Pero era la mentira más valiente que había escuchado. «No voy a parar», dijo Patricia, más para sí misma que para ellos. Puso la brújula de Miguel sobre la pila de documentos. Su padre nos dejó un norte, y lo vamos a seguir. La decisión la llenó de una calma helada. Pero la calma no duró. Al día siguiente, la amenaza escaló de sutil a brutal. Cuando Santiago, su torbellino de 9 años, volvía de la tienda de la esquina con 1 kilo de tortillas, el Ford Galaxy negro se le cerró en la banqueta. Antes de que el niño pudiera gritar, un hombre bajo y corpulento bajó. Le arrebató la bolsa de tortillas y la tiró al suelo. «Dile a tu mami», dijo el hombre, agachándose a la altura de Santi, su voz un siseo apestoso a licor y tabaco. «Que deje de escarbar en el pasado, que el pasado muerde, y muerde fuerte». El hombre sacó un encendedor y, ante los ojos aterrados de Santiago, prendió fuego a la bolsa de papel de estraza. Las tortillas empezaron a humear. «Dile que tiene 72 horas», gruñó el hombre. 72 horas para irse de Monterrey. Con sus papeles. O la próxima vez el que se va a quemar no va a ser el mandado. Santiago corrió a casa gritando, histérico. Se aferró a Patricia, temblando de tal manera que ella pensó que convulsionaría. Era un ultimátum. Esa misma tarde, mientras Patricia intentaba calmar a Santi, escuchó un golpe en la puerta. No era un llamado amistoso. Eran 3 golpes secos, autoritarios, con una macana. Abrió.
2 policías uniformados la miraban con desprecio. «Patricia González Valdés», dijo el más alto, un sargento con un bigote espeso y ojos muertos. «Sí, soy yo. ¿Qué se le ofrece?» «Una denuncia. De la fundidora», dijo el policía revisando un papel. «Nos informan que usted ha estado molestando, difamando, extorsionando a los directivos, usando la muerte accidental de su esposo». El mundo de Patricia se inclinó. «¿Extorsionando? Eso es mentira. Ellos me ofrecieron dinero. Ellos mataron a mi esposo». El sargento sonrió. Una mueca torcida. «Tranquila, señora. Solo es una advertencia. Pero si sigue haciendo acusaciones, mire, es una lástima. 5 niños tan bonitos. El DIF hace un gran trabajo encontrándoles hogar a los huérfanos. O a los hijos de mujeres que terminan en el Topo Chico por difamación. ¿Me entiende? La amenaza no podía ser más clara. Le quitarían a sus hijos. Entiendo», dijo Patricia, la voz ahogada. «Qué bueno. Tenga buena tarde. Y recuerde, 72 horas. El licenciado Garza Luna es un hombre generoso, pero su paciencia se acaba». Cerró la puerta y se recargó en ella, hiperventilando. Estaban perdidos. Iban a destrozarlos. La policía, los matones, la ley, todos eran el mismo monstruo. Regresó a la caja de hojalata. Su mente trabajaba febrilmente. 72 horas. ¿Qué podía hacer? Miguel había mencionado que Garza Luna era el mismo. Pero ella había visto los otros nombres. Los jueces. La policía. El gobernador de 1938. «Mateo», llamó. El chico entró, su rostro pálido pero determinado. «Saca tu libro de civismo de la escuela, el que tiene los nombres del gobierno actual». Mateo se lo trajo. Patricia extendió los papeles de 1938 sobre la mesa de la cocina. Y entonces comenzó a conectar los hilos. No era solo que los hijos de los cómplices estuvieran en el poder, era un sistema diseñado para perpetuarse. El jefe de policía de 1938, Ignacio Treviño, tenía el mismo apellido que el actual jefe de policía, Rodolfo Treviño Garza. Garza. ¿Pariente de Garza Luna? El juez que firmó las actas de defunción falsas, Manuel Cantú, tenía un nieto, Ricardo Cantú, que ahora era el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia. Y luego vio algo que Miguel no había tenido tiempo de encontrar. En el fondo de la caja, pegada al hule encerado, había una hoja de papel más reciente. Era una copia carbón de un recibo de 1967 del año anterior. Decía: «Recibí del LIC, Octavio Garza Luna, la cantidad de 20.000 pesos por concepto de servicios de seguridad y limpieza en el archivo municipal. A.T.R. Treviño G., el actual jefe de policía». El patrón no solo continuaba, estaba vivo y activo. No era un crimen del pasado. Era un crimen del presente, construido sobre los huesos del pasado. Garza Luna seguía pagando por el silencio, seguía limpiando los archivos, asegurándose de que los fantasmas de 1938 nunca salieran a la luz. Y por eso, la muerte de Miguel no había sido un accidente. Había sido una limpieza necesaria. Ahora lo entendía todo. No podía acudir a nadie en Nuevo León. Huir solo retrasaría lo inevitable. La encontrarían. Quedarse callada era una sentencia de muerte lenta, una vida de terror mirando sobre el hombro, esperando que cumplieran su amenaza y le quitaran a sus hijos. Solo quedaba una opción. La tercera, exponerlo todo. No localmente, a nivel nacional. «Mateo, ve a la papelería. Compra 5 sobres grandes, de los amarillos. Y papel carbón. Todo el que tengan. Y estampillas. Muchas estampillas para la capital». Patricia se sentó a la mesa, puso la brújula de Miguel frente a ella y empezó a escribir. Era la 1 de la mañana. Tenía menos de 72 horas. Al día siguiente, un sol plomizo se filtraba por la ventana cuando llamaron a la puerta. No era la policía. Era un hombre que Patricia nunca había visto. Alto, de cabello cano perfectamente peinado, vestido con un traje de lino color crema que costaba más que la casa entera. Tenía unos ojos azules, fríos como el hielo, y una sonrisa que no le llegaba a la mirada. «Señora Patricia González Valdés», dijo, su voz educada, casi amable. «Mi nombre es Octavio Garza Luna.
Lamento profundamente no habernos conocido en mejores circunstancias. ¿Me permite pasar? Era él, el asesino de su esposo, el monstruo. Patricia sintió que las piernas le flaquearían, pero se mantuvo firme en el umbral. Mateo estaba detrás de ella, sosteniendo un bat de béisbol de juguete. «No tengo nada que hablar con usted, licenciado». «Oh, yo creo que sí», dijo Garza Luna, y sin esperar permiso, dio un paso adentro, forzándola a retroceder. Su loción cara invadió la pequeña sala, un olor dulce y repugnante. Miró alrededor con desdén. «Qué lugar tan humilde. Miguel merecía algo mejor. Y usted también. Y sus hijos». Se sentó en la única silla de madera buena que tenían, como si fuera un trono. «Mire, señora, voy a ser directo. Usted y yo no somos enemigos. Usted es una víctima de las circunstancias. Yo soy un hombre de negocios, y los negocios se basan en resolver problemas». Sacó un portafolios de piel y lo puso sobre la mesa. Lo abrió. Patricia nunca había visto tanto dinero. Fajos y fajos de billetes de 500 pesos. «Aquí hay 500.000 pesos. $500.000», dijo suavemente. «Suficiente para comprar la casa más bonita de San Pedro, para que sus hijos vayan a las mejores escuelas, para que nunca más tengan que oler el humo de la fundidora». Hizo una pausa, juntando los dedos. «Además, tengo los papeles de una casa en Saltillo, lista para que se mude hoy mismo. Un trabajo para su hijo Mateo en una de mis empresas en cuanto termine la escuela. Protección. Nadie volverá a molestarla. Nunca». Patricia lo miraba, el corazón golpeándole el pecho con una furia helada. «¿A cambio de qué?», escupió. «A cambio», dijo Garza Luna, su sonrisa desapareciendo. «De esa ridícula caja de hojalata. A cambio de su silencio. A cambio de que entienda que la historia es complicada. Esos hombres de 1938 no eran santos, señora. Eran comunistas. Eran agitadores. Querían destruir el progreso que estábamos construyendo. Querían que Monterrey fuera un nido de rojos. Yo hice lo que tenía que hacer por esta ciudad, por este estado. Fui un patriota. Y Miguel no entendió. Fue una lástima. Era un buen trabajador, pero metió las narices donde no debía. Ahí estaba. La justificación. El monstruo se creía un héroe. $500.000. Una vida nueva. Por unos papeles viejos y el nombre de 90 hombres que ya nadie recuerda». Patricia miró el dinero. Vio la cara de Santiago quemando las tortillas. Vio a doña Elvira en el suelo. Vio a Mateo con el bat de juguete. Luego su mirada se posó en la repisa de la cocina, en la brújula de latón. Extendió la mano y la tomó. La sopesó. «¿Sabe qué me decía mi esposo, licenciado?», dijo Patricia, su voz baja pero vibrando con acero. «Que un hombre siempre debe saber dónde está su norte. Mi norte es la verdad. Mi norte es la justicia por él. Y por esos 90 hombres que usted asesinó». Garza Luna la miró incrédulo. «¿Usted cree que esto es dinero?», continuó Patricia, apretando la brújula con tanta fuerza que el latón se le clavaba en la palma. «Pero esto es sangre. Es la sangre de mi esposo. Es la sangre de 90 familias. Es traicionar a mis hijos, enseñarles que el dinero vale más que la vida, que el poder vale más que la verdad. No. No hay dinero en el mundo que compre la memoria de Miguel». El rostro de Octavio Garza Luna se transformó. La máscara amable se derritió, revelando una furia volcánica. Se levantó de un golpe, tirando la silla. «Estúpida», gritó, su voz perdiendo toda elegancia. «Es una imbécil. ¿Cree que me importa su discursito moral? Le estoy ofreciendo la vida de sus hijos, y yo la estoy rechazando. Bien», siseó Garza Luna, acomodándose el saco. «Bien. Entonces no me deja opción. Mis hombres le dieron 72 horas. Yo le doy 24. Mañana, a esta hora, o me entrega esos papeles, o puede empezar a elegir cuál de sus hijos quiere enterrar primero. Y le juro por Dios que empezaré por el más pequeño». Cerró el portafolios de un golpe seco y salió de la casa, dando un portazo que hizo temblar los vidrios. Patricia se quedó de pie, temblando, pero no de miedo. Era rabia. La amenaza directa, la más vil, había sido lanzada. El reloj había empezado a correr.
Esa noche, el teléfono de la vecina que aún le hablaba, la única en la cuadra, empezó a sonar. Una y otra vez. Cada hora. Cuando Patricia contestaba, solo se oía una respiración. Y luego la voz grabada de un niño llorando. Intentó ir a la policía. No a la de Monterrey, sino a la Policía Judicial Federal, en el centro. Los dos mismos policías que la habían amenazado en su casa estaban en la entrada, fumando, riéndose. La vieron y el sargento le hizo un gesto obsceno con la mano. No había ayuda, estaba sola. A la mañana siguiente, el pequeño Luis, de 4 años, jugaba en la banqueta de tierra frente a la casa. Clara lo vigilaba desde la ventana. El Ford Galaxy negro dobló la esquina. Clara gritó. Patricia salió corriendo como una leona. El hombre corpulento que había quemado las tortillas había bajado del auto, había agarrado a Luisito y lo estaba metiendo al coche. ¡No! ¡Suéltenlo! ¡A mi hijo no! Gritó Patricia, lanzándose contra el hombre. Lo golpeó, lo arañó, lo mordió, pero el hombre la empujó con una fuerza brutal, tirándola al suelo de cemento. Se golpeó la cabeza. El mundo se volvió blanco y rojo por un segundo. El coche arrancó, levantando polvo. Se levantó, gritando, sangrando por la ceja, y corrió tras el coche, pero era inútil. Habían secuestrado a su hijo. Corrió de regreso a la casa, frenética, gritándole a Mateo que cuidara a los demás. Tomó la caja de hojalata. Estaba dispuesta a entregarlo todo. Pero mientras corría por la calle hacia la parada del camión, sin saber a dónde iba, el Galaxy reapareció. Dio la vuelta y frenó bruscamente frente a ella. La puerta trasera se abrió. El hombre corpulento arrojó a Luisito a la banqueta. El niño cayó mal, raspándose las rodillas, y corrió llorando a los brazos de su madre. «Es la última advertencia», gritó el matón desde el auto. «El licenciado es generoso. Le dio un susto. La próxima vez no lo devolvemos. 22 horas». El coche se fue. Patricia abrazó a su hijo, temblando de alivio y terror, su sangre goteando sobre el cabello del niño. Lo había decidido. No podía ganar esta guerra sola. Tenía que activar el plan de Miguel. Se encerró en el baño con sus hijos vigilando la puerta. Tenía los 5 sobres que Mateo había comprado. Tenía el papel carbón. Con una caligrafía temblorosa pero firme, empezó a escribir. Escribió la misma carta 5 veces, con el papel carbón haciendo copias borrosas. «A quien corresponda», empezaba. «Mi nombre es Patricia González Valdés. Soy la viuda de Miguel Ángel Soria, asesinado por órdenes del diputado Octavio Garza Luna. Mi esposo fue asesinado porque descubrió pruebas de la masacre de 90 líderes sindicales en Monterrey, en 1938, orquestada por el mismo Garza Luna». Contó todo. Los papeles, la amenaza, el secuestro de su hijo. Adjuntó copias de los documentos más importantes que había logrado hacer esa noche, calcándolas a mano. Dirigió los sobres a Excelsior, Ciudad de México. A la atención de... «Jefe de redacción. Por favor, ayúdeme. Ramón Juárez ya no trabaja aquí, lo sé, pero Miguel confiaba en ustedes. Al LIC. Héctor Aguilar Camín, abogado de Derechos Humanos, UNAM, Ciudad de México. A Radio UNAM, Ciudad de México. Para el programa de denuncias. Al rector de la Universidad de Nuevo León. Un riesgo, pero era una autoridad fuera del círculo de Garza Luna. A su prima lejana en El Paso, Texas. Guárdalo, Tita. Si no sabes de mí en una semana, entrégalo al periódico de allá. Mateo, le dijo, entregándole los sobres y el dinero que le quedaba. Ve a la oficina de correos del centro. No a la de la colonia. A la grande. Echa los sobres en buzones diferentes, en calles diferentes. No dejes que nadie te vea. Ve por las calles de atrás. Es lo más importante que harás en tu vida, mijo. La vida de tus hermanos depende de esto. Mateo asintió. Sus ojos de 14 años eran los de un hombre de 40. Guardó los sobres bajo su camisa y salió por la puerta trasera. Patricia se quedó sola con los 4 niños más pequeños. La herida de su ceja palpitaba. Tomó la brújula de Miguel. La aguja apuntaba al norte. Miró a sus hijos, acurrucados en la esquina, Clara abrazando a Luisito. «Escúchenme», dijo, su voz firme. «Tal vez mañana no estaremos juntos. Tal vez la policía venga por mí. Tal vez tengan que irse un tiempo con su tía a Cadereyta.
Pero quiero que sepan por qué hago esto. Se arrodilló frente a ellos. Su padre era un hombre valiente. Murió por la verdad. Y esos hombres malos quieren que olvidemos. Quieren que tengamos miedo. Si nos callamos, ganan. Si nos callamos, la muerte de su papá no sirvió de nada. Y no voy a permitirlo. Para que cuando sean adultos y miren atrás, sepan que su madre, que su padre, eligieron lo correcto, no lo fácil. ¿Entienden? Clara asintió, llorando en silencio. Santi por primera vez se quedó quieto. Había puesto en marcha el plan. Ahora solo quedaba la confrontación final. Tenía los papeles originales y sabía exactamente dónde usarlos. Garzaluna estaría en el Club de Industriales al día siguiente, dando un discurso sobre el futuro del progreso en Nuevo León. La prensa estaría allí. Era su única oportunidad. El silencio que siguió a la partida de Mateo fue más ruidoso que cualquier explosión de la fundidora. Patricia se quedó sola con 4 niños aterrados, la amenaza de Octavio Garzaluna latiendo en la habitación como un corazón enfermo. Empezaré por el más pequeño. Quedaban menos de 22 horas. Patricia pasó el resto del día atrancando las puertas y ventanas con los pocos muebles que tenían. Cada crujido del techo, cada perro que ladraba en la calle, la hacía saltar. El Ford Galaxy negro estaba estacionado en la esquina, inmóvil, un buitre de acero esperando la hora de la muerte. Esa noche no hubo cena. Nadie tenía hambre. Patricia reunió a sus 4 hijos en el colchón del cuarto trasero, el único lugar lejos de las ventanas. Encendió una veladora frente a una pequeña estampa de la Virgen de Guadalupe. «Escúchenme», dijo, su voz firme a pesar del temblor de sus manos. «Mañana muy temprano, antes de que salga el sol, nos vamos a ir». «¿A dónde, mami?», susurró Clara, abrazando a Luisito, que por fin se había dormido, agotado de tanto llorar. «Se van a ir a Cadereyta, con su tía Inés. Mateo los va a llevar en el camión de las 5. ¿Y tú?», preguntó Santi, sus ojos abiertos por el miedo. «¿Tú no vienes?». Patricia tragó saliva. El sabor a ceniza volvió a su boca. «Yo tengo que hacer una cosa primero, aquí. Tengo que terminar lo que su papá empezó. Los alcanzaré en cuanto pueda». Era una mentira, y los niños, incluso el pequeño Santi, lo sabían. «No te vamos a dejar», dijo Clara, su voz rompiéndose. «No es una pregunta, Clarita», dijo Patricia, con una dureza que la sorprendió a sí misma. Sacó una pequeña bolsa de tela. Eran los últimos pesos que le quedaban del dinero del mandado, antes del soborno. «Esto es para los boletos. Mateo sabe qué hacer. Ustedes lo van a obedecer en todo. Son su familia ahora. Se tienen que cuidar. Prométanmelo». Los niños asintieron llorando en silencio. A las 4 de la mañana, cuando la oscuridad era total y el aire olía a sereno, Mateo regresó. Entró por la ventana del patio, pálido como un fantasma. «Lo hice, amá», susurró. «Eché los 5 sobres, en 5 buzones diferentes, cerca de la macroplaza. Nadie me vio». «Bien hecho, mijo. Eres un hombre». Patricia los abrazó a los 5, uno por uno, apretándolos con una fuerza desesperada, memorizando el olor de su cabello, el tacto de sus pequeñas manos. Le dio el dinero a Mateo. «Llévalos a la central de autobuses, por las calles de atrás. No hablen con nadie. Si ven el coche negro, escóndanse. Vayan con su tía Inés y no salgan de su casa por nada del mundo. No importa lo que oigan de mí. ¿Entendiste, Mateo? No regresen». «Mamá», empezó Mateo, sus ojos de 14 años llenos de lágrimas que se negaba a derramar. «¡Obedece!», ordenó ella. «Ahora vete. Cuida a tus hermanos. Eres el norte de ellos ahora». Vio cómo las 5 sombras pequeñas se escabullían por el patio trasero. Saltaban la barda baja y desaparecían en la negrura de la colonia Acero. Patricia González Valdés se quedó sola. Se sentó en la cocina y esperó a que amaneciera. Miró la caja de hojalata. Con calma sacó los documentos originales. La lista de los 90 nombres, la carta membretada de Garzaluna y asociados con el plan de remoción, y la copia al carbón del soborno al jefe de policía. Dobló los papeles y se los metió bajo el rebozo, asegurándolos contra su pecho. Se puso los zapatos gastados de su esposo. Le quedaban grandes. Tomó la brújula de latón, pasó el cordón de cuero por su cuello y la ocultó bajo su blusa.
El metal estaba frío contra su piel. A las 10 de la mañana, el Club de Industriales de Monterrey estaba lleno. Era un edificio moderno, de vidrio y mármol, que contrastaba brutalmente con las colonias de obreros que lo rodeaban. Olía a café caro, a tabaco importado y a poder. Los hombres más ricos del estado estaban allí, con trajes impecables, para escuchar la conferencia magistral del diputado federal Octavio Garza Luna sobre el futuro del progreso en Nuevo León. Los guardias de la entrada, fornidos y con trajes grises, miraron con desprecio a la mujer que se acercaba. Una viuda de rebozo gastado, con ojeras profundas y una mancha de sangre seca en la ceja. «Disculpe, señora, este es un evento privado. Vengo a ver al licenciado Garza Luna», dijo Patricia, su voz tranquila. «El licenciado está ocupado, necesita cita». «¡Él me está esperando!», dijo ella. Y antes de que pudieran reaccionar, se metió bajo el brazo del guardia y corrió. Irrumpir en el salón fue como pasar de la oscuridad a un sol cegador. Cientos de hombres de traje la miraron. En el podio, bajo luces brillantes y el escudo de armas del Estado, estaba él. Octavio Garza Luna, sonriendo, hablando de cifras, de inversiones, de la grandeza del acero. «Y es por eso que el compromiso con el trabajo duro es el pilar de nuestra sociedad», decía. «¡Mentira!», gritó Patricia. El micrófono emitió un chillido agudo. Todas las cabezas se voltearon. La música ambiental se detuvo. «Usted no habla de progreso, habla de sangre», gritó ella, corriendo por el pasillo central hacia el escenario. Garza Luna palideció. Reconoció a la mujer. Su sonrisa se congeló. «¡Seguridad! ¡Seguridad! ¡Saquen a esta mujer de aquí!». Dos guardias la interceptaron antes de que llegara a las escaleras, tomándola bruscamente por los brazos. «¡Aquí está su progreso!», gritó Patricia, y con un movimiento salvaje, sacó los papeles de su rebozo y los arrojó al aire. Las hojas amarillentas de 1938 llovieron sobre las mesas de la primera fila. La lista de los 90 hombres que mandó matar. Arturo Benavides, Javier Ríos, hermanos Martínez, 90 líderes sindicales asesinados porque querían un salario justo. El salón era un caos de murmullos y gritos. Los reporteros locales, que habían sido pagados para cubrir el discurso triunfal, encendieron sus cámaras y grabadoras, confundidos. Garza Luna golpeó el podio. «Esta mujer está loca, loca de dolor», gritó al micrófono. Su esposo murió en un lamentable accidente en la fundidora y ahora culpa a gente inocente. Es una difamadora. «¡Usted mató a mi esposo!», le respondió Patricia, luchando contra los guardias que la arrastraban. «Miguel Soria, lo mató porque él encontró esto. La carta donde usted recomienda la remoción de los 90. La orden firmada por usted». Un reportero con gafas, que no era de Monterrey, recogió uno de los papeles del suelo. Lo leyó, sus ojos abriéndose de par en par. «¡Doña Patricia!», gritó Garza Luna, su voz perdiendo la elegancia, volviéndose un gruñido. «Piense en sus hijos. Le advertí que no hiciera esto. Va a terminar en la cárcel por difamación». «Ya no tengo nada que perder», sollozó ella. «Secuestró a mi hijo ayer. Amenazó con matarlos. Pero la verdad tiene que saberse». La mención del secuestro silenció el salón. Los industriales se miraban incómodos. Garza Luna vio que estaba perdiendo el control. Su rostro, normalmente pálido y controlado, se tiñó de un rojo furioso. «¡Silencio!», rugió al micrófono, confirmando todo con su rabia. «Esos hombres eran una plaga. Eran comunistas, agitadores. Iban a destruir la fundidora, iban a acabar con el trabajo de miles. Hice lo que tenía que hacerse por Nuevo León. Fue un acto de patriotismo. Esta ciudad se construyó sobre decisiones difíciles». Fue una confesión, pura y llana. Los guardias intentaban ponerle las manos en la espalda, pero Patricia se aferró al cuello de su blusa y arrancó la brújula de Miguel. El cordón se rompió y ella la levantó en alto, el latón brillando bajo las luces del escenario. «Mi esposo murió por defender la verdad», gritó, su voz rota pero poderosa. Llevaba esto todos los días para nunca perder el norte. «Y usted, señor Garza Luna, usted perdió el suyo hace 30 años. Usted es un asesino. Pero las víctimas y mi Miguel por fin van a tener justicia». El diputado federal Octavio Garza Luna la miró, no como a una mujer, sino como a un insecto que se negaba a morir. Ignorando el micrófono, bajó los escalones del podio con pasos pesados, acercándose a Patricia,
que seguía forcejeando con los guardias de seguridad. Se inclinó hasta que su rostro quedó a centímetros del de ella. Con una voz que no era un grito, sino un siseo venenoso, tan bajo que solo los que estaban muy cerca podían oír, pero cargado de una furia asesina, escupió las palabras. «Vas a pagar por esto, perra estúpida. Te lo juré. Voy a matar a tus hijos. Voy a cazarlos uno por uno, empezando por el mocoso llorón. Te lo juro por mi vida, voy a...» Un flash cegador estalló a menos de 1 metro de distancia. Garzaluna se sobresaltó y retrocedió, parpadeando. El reportero de gafas de la Ciudad de México, que se había acercado sigilosamente, acababa de tomar una foto de la expresión de odio puro en su rostro. A su lado, un hombre con un traje sencillo sostenía una grabadora de carrete, el micrófono apuntando directamente a la escena. Habían grabado cada palabra. Antes de que Garzaluna pudiera enderezarse o dar una orden, 2 hombres altos de traje oscuro, que habían estado sentados en la última fila, se levantaron y caminaron con calma hacia el escenario. No eran la policía de Monterrey. «Diputado Garzaluna», dijo el más alto mostrando una placa. «Comandante Saldaña, de la Policía Judicial Federal. Queda usted detenido por amenazas de muerte flagrantes». Garzaluna lo miró atónito. «¿Ustedes qué hacen aquí? Esto es un evento privado». El comandante Saldaña se volvió hacia los guardias que sostenían a Patricia. «¡Suéltenla! ¡Ahora!». Los guardias la soltaron como si quemara. El comandante entonces miró a Patricia con un gesto de respeto, antes de volverse hacia el diputado. «Recibimos una de sus cartas esta mañana, señora. La dirigida al abogado de Derechos Humanos en la UNAM», le explicó brevemente. «Vinimos solo a observar. Pero usted», dijo mirando a Garzaluna, «nos ha dado todo lo que necesitábamos. Está grabado». El arresto de Octavio Garzaluna fue un terremoto. Pero como Patricia aprendería pronto, los terremotos no siempre derriban los edificios más grandes. Garzaluna fue liberado bajo fianza en menos de 24 horas. Sus abogados, los más caros del país, alegaron estrés y provocación. El jefe de policía Treviño y el magistrado Cantú solicitaron licencias y desaparecieron de la ciudad, presuntamente huyendo a Texas. Los periódicos de Monterrey apenas tocaron la nota. Hablaron de un incidente lamentable y de una viuda perturbada. El comandante Saldaña puso a Patricia bajo protección federal. Cuando fueron a la colonia Acero a recoger sus pertenencias no encontraron nada, solo un solar humeante. Los matones de Garzaluna habían sido minuciosos. La casa había sido quemada hasta los cimientos. Patricia se paró frente a las cenizas de su vida. El olor a humo y a pérdida era sofocante. No quedaba nada. Ni la ropa de sus hijos, ni las acuarelas de Clara, ni los juguetes de Luis. Se arrodilló y hurgó en los escombros calientes. Lo único que encontró fue un trozo de metal fundido e irreconocible. El silencio de la calle era total. Sus vecinos la espiaban tras las cortinas, pero nadie salió a ofrecerle un vaso de agua. La culpaban. Había traído la desgracia a la colonia. Los federales la llevaron a ella y a sus hijos, a quienes encontraron sanos y salvos en Cadereyta, a una casa de seguridad en la Ciudad de México. Mientras el camión salía de Monterrey, Patricia miró hacia atrás, a la silueta de la fundidora contra el cielo contaminado. Esa noche, en un cuarto anónimo, miró a sus hijos dormir en el suelo, sobre cobijas prestadas. «¿Valió la pena, Miguel?», susurró a la oscuridad. «Lo perdimos todo. La casa, los recuerdos, nuestra ciudad. Los niños están aterrados y no duermen. Y ese monstruo está libre, durmiendo en su cama de sábanas de seda». Se secó una lágrima de rabia. Pero entonces recordó algo. El reportero. El del periódico Excelsior. Una semana después la historia salió. El archivo secreto de la fundidora, 90 desaparecidos en 1938. El artículo fue una bomba. No en Monterrey, donde fue censurado, sino en el resto del país. El abogado de Derechos Humanos de la UNAM, que había recibido otra de sus cartas, tomó el caso. La estación de radio empezó a recibir llamadas. Hijos, nietos, sobrinos de los 90 hombres desaparecidos. Mi padre era Arturo Benavides. Mi abuelo era Javier Ríos. Mateo, que había estado callado durante días, le dijo: «Ahora entiendo, Yamá. Ahora entiendo por qué papá hacía lo que hacía.
Yo voy a ser abogado. Voy a ser como ese señor de la UNAM. Clara había encontrado un lápiz y un pedazo de papel de bolsa de pan. No estaba dibujando monstruos. Estaba dibujando el rostro de su padre, sonriendo. Patricia apretó la brújula de Miguel, que había logrado salvar bajo su blusa. La aguja, como siempre, apuntaba al norte. «Sí valió la pena, Miguel», dijo en voz baja. «Sí valió». La resolución fue agridulce. El escándalo nacional obligó al gobierno federal a reabrir el caso de 1938. El juicio contra Octavio Garza Luna se preparó durante 2 largos años. Fue un circo de apelaciones, retrasos, sobornos y problemas de salud del acusado. 2 semanas antes de que se dictara la sentencia, Octavio Garza Luna murió de un infarto masivo en la biblioteca de su mansión en San Pedro Garza García. Murió libre, rico y sin haber pasado un solo día en la cárcel por sus crímenes. De sus cómplices, el jefe Treviño nunca fue encontrado. El magistrado Cantú renunció y vivió de su pensión hasta su muerte. Los únicos condenados fueron 2 de los matones de bajo nivel, incluido el que secuestró a Luisito. Les dieron 7 años por agresión y coacción, no por secuestro ni asesinato. A Patricia y sus hijos les dieron nuevas identidades y un pequeño departamento en una unidad habitacional en la Ciudad de México. Nunca pudieron volver a Monterrey. Perdieron sus raíces, sus amigos, sus recuerdos. Luis y Sofía tuvieron pesadillas durante más de una década. El trauma los marcó para siempre. Pero la verdad había salido a la luz. Como no se pudieron encontrar los cuerpos, probablemente enterrados bajo toneladas de concreto en la misma fundidora, la justicia no pudo ser completa. Sin embargo, el gobierno se vio forzado a emitir una disculpa pública. En la colonia Acero, justo donde estuvo la casa quemada de Patricia, las familias de los 90 desaparecidos, organizadas por el ahora estudiante de Derecho Mateo Soria González, levantaron un pequeño monumento. Una simple placa de bronce con los 90 nombres grabados. Patricia recibió cientos de cartas de hijos y nietos de las víctimas, dándole las gracias por haberles devuelto el honor a sus padres, por haberles dado, por fin, un lugar donde llorar. Pasaron 20 años. En 1988 se inauguró en la Ciudad de México el primer Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. La primera exhibición estaba dedicada a las luchas sindicales. Patricia, ya una mujer mayor, con el cabello completamente blanco, asistió a la inauguración. La acompañaban sus 5 hijos. Mateo era un respetado abogado de derechos humanos. Clara, una pintora y novelista gráfica, cuyo libro, El norte de acero, contaba la historia de su padre. Santiago era maestro de primaria. Sofía y Luis, aunque marcados, eran personas de bien. En el centro de la exhibición, en una pequeña vitrina de cristal, había un solo objeto. Era una brújula de latón barata, rayada y abollada, con el cristal opaco por el tiempo. Patricia se acercó y leyó la placa que estaba debajo. Brújula de Miguel Soria, obrero. 1928-1968. Asesinado en Monterrey por buscar la verdad sobre 90 compañeros desaparecidos. Su esposa, Patricia González Valdés, arriesgando la vida de su familia, completó su misión y trajo justicia a su memoria. Patricia tocó el cristal de la vitrina. La aguja de la brújula, inmóvil bajo la luz del museo, seguía apuntando al norte. «La aguja de Miguel ya no tiembla, hijos», dijo, su voz suave. «Nos guío a casa, nos guío a la justicia. Él no murió en vano». Y su amor, incluso 20 años después, demostró que podía mover montañas de acero y corrupción.